Bien, una vez más damos las gracias a cada uno de ustedes por su atención en esta mañana. Damos gracias a la iglesia que vemos aquí presente. Nos da mucho gusto ver a varios de ustedes que, ¿verdad? Solemos eh, anhelar, compartir este tiempo cada domingo. Y también damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de continuar dirigiéndonos a aquellos hermanos que por alguna razón u otra no pueden estar con nosotros a través de los medios que hemos dispuesto para eso. Quisiéramos alentar a la iglesia, quisiéramos animarles, mi amados, para que usted y yo podamos disfrutar este tiempo juntos. Sabemos que muchas veces las dificultades no nos permiten estar presentes, pero no en vano dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es una bendición poder estar juntos, poder compartir, poder, si es necesario, si fuere necesario, amonestarnos unos a otros y animarnos unos a otros, porque para eso, y ya lo hemos explicado, ¿verdad? Para eso es que nos reunimos, para eso es que somos iglesia, para eso es que somos un cuerpo. Mi amado hermano, vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 26. Nosotros hemos estado eh, estudiando esta porción de la palabra de Dios. Usted y yo hemos venido caminando poco a poco a través de todo el Evangelio de Mateo, y ya nosotros hemos entrado en esa porción que es biográfica. Le habíamos dicho que estos últimos versículos, capítulos de Mateo, capítulos 26, 27, 28, contienen una narrativa rica, pero sobre todas las cosas biográfica en cuanto a los últimos días del Señor Jesucristo en medio de nosotros. De manera directa, Él había dicho que quedaba poco, que le quedaba pocos días, que dentro de pocos días el Señor Jesucristo iba a ser entregado. Él mismo había dicho de sí: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. De manera que estos últimos momentos, estas últimas palabras, estas últimas interacciones que el Señor Jesucristo tuvo con la gente, es importante que nosotros entendamos cuáles son las enseñanzas que arrastran, cuáles son las enseñanzas que contienen, porque el Señor Jesucristo no habló nunca una tilde ni una iota en vano, mi amado. Nunca habló una palabra de más. El Señor Jesucristo, todo lo que dijo tenía un propósito para decirlo. Y todas las cosas y todas las interacciones y las confrontaciones al corazón de los hombres tenían un propósito último, que es su gloria sobre toda la historia, pero también un propósito para que usted y yo nos insertemos en esa gloria y seamos bendecidos, como pasó en esta porción que vamos a estudiar con esta mujer que ungió al Señor Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, se lo voy a decir de antemano, lo vamos a desarrollar, pero mire lo que dice: qué maravillosa declaración. Donde sea que se predique el evangelio, se contará esto para memoria de esta mujer. Gloria a Dios. Usted lo notó cuando leímos la porción. Tremenda declaración. Pero vamos a ver las implicaciones de esto y cómo la palabra de Dios nos permite contrastarlo con una infame acción de parte de uno de sus discípulos. De parte de uno de sus discípulos. De manera, mi hermano, que la porción en esta mañana nos brinda esa posibilidad de ver ese contraste particular entre el legado de estas dos personas en relación al Señor Jesucristo. Hay una frase, ¿verdad? No sé exactamente si corresponde a José Martí, pero se le atribuye a José Martí una frase que dice: antes de morir, todo hombre debe
plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Todo hombre antes de morir debe plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Ya a mí se me fue la oportunidad, porque yo tengo 3 hijas. Pero si era en términos genéricos que, ¿verdad? El ideólogo de la frase hablaba, pues yo más o menos todavía tengo tiempo, creo yo. He plantado un árbol, he tenido hijos, ¿verdad? Y estoy trabajando en una serie de bosquejos para poder imprimir algún día, ¿verdad? Ese legado particular en una obra que nos permita eh, dejar como una impronta, un testimonio para las generaciones que nos siguen. ¿Cuáles son las verdades, los principios o las experiencias que han formado nuestro carácter? Cada uno de nosotros pudiera partir de ese tipo de trasfondo para escribir, o bien sus memorias, o bien sus reflexiones acerca de la palabra de Dios, o acerca de un tema particular con el cual Dios haya cargado nuestros corazones. Pero esta frase dice eso. Antes de morir, todo hombre debe plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Es una referencia de logros, ¿verdad? Más o menos imperecederos que hablan de nuestra impronta personal. La referencia mínima estandarizada para la proyección de nuestra impronta a las generaciones que nos siguen. Pero déjeme decirle, mi hermano, cuando se trata de nuestra relación con el Señor Jesucristo, nuestro legado, nuestra memoria, no gira en torno a nuestra impronta personal, sino en torno a cuáles decisiones hayamos tomado con respecto a Cristo, cuáles decisiones tomamos para caminar con Él, cómo le tratamos delante de los hombres, qué hicimos con su verdad. Y en la mañana de hoy nosotros vamos a ver a 2 personas cuyas improntas se escribieron de forma diametralmente opuesta en la forma en cómo trataron al Señor Jesucristo. Y por eso hemos titulado este mensaje, un legado de adoración y un legado de traición. Así que yo quisiera leer la porción que encontramos ahora en Mateo capítulo 26. El texto que se leyó en Marcos es un texto paralelo. Hay al menos 2 referencias adicionales de eventos muy similares, que también vamos a tomar el tiempo para explicar las diferencias entre ellos, de manera que usted y yo entendamos que se trata de episodios diferentes, porque muchas veces escuchamos una referencia y otra y pensamos que se trata del mismo evento. Pero vamos a leer el texto paralelo equivalente que encontramos en Mateo capítulo 26 y que será nuestra porción en esta mañana. Mateo capítulo 26, verso 6. Mateo capítulo 26, verso 6 hasta el verso 16. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Usted ve el contraste? ¿Usted ve el contraste entre estas 2 intenciones?
Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos revela lo que hay detrás de cada una de ellas y cómo usted y yo podemos ser edificados a raíz de cada una de estas intenciones. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que dirija el tiempo de exposición de esta su palabra. Padre, una vez más, clamamos a ti. Ahora lo hacemos con el propósito específico de que tú tomes tu palabra, oh Señor, y nos hables, nos confrontes. Usa, oh Dios, los medios que tú te has agenciado en esta mañana, en cada iglesia, cada expositor de tu palabra, cada texto, cada porción que sirva para un único propósito en esta mañana, y es levantar tu nombre en alto para que todo aquel que le vea pueda creer en él y sea salvo. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesucristo, mi amado hermano, estaba viviendo, ¿verdad? No digamos ya, como pudiéramos decir al ver su declaración de inicio del capítulo, no estaba viviendo sus últimos 48 horas de vida. El Señor Jesucristo había dicho, dentro de 2 días el Hijo del Hombre será entregado. ¿Usted se acuerda de eso? Dentro de 2 días el Hijo del Hombre será entregado. Si usted y yo nos vemos tentados a hacer una matemática rápida, pudiéramos decir, bueno, el Señor Jesucristo le quedan 48 horas de vida. Pero realmente usted y yo debemos entender que el Señor estaba diciendo, en 2 días el Hijo del Hombre será entregado. Será entregado. ¿Mm? Y el primer episodio donde él fue entregado, al menos el primer episodio donde el Señor fue entregado en manos de aquellos que procuraban su muerte, esas manos sedientas de sangre del sumo sacerdote y su séquito, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, los principales de Israel que pedían la cabeza del Señor Jesucristo. El primer episodio donde el Señor Jesucristo fue entregado fue en el huerto del Getsemaní, a manos de Judas Iscariote. Un día antes, por lo menos la noche antes de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz y fuera muerto. De manera que si usted y yo somos un poquito más exactos, debiéramos decir que el Señor estaba viviendo sus últimos 60, 70 horas de vida aproximadamente. Desde el momento en que el Señor Jesucristo fue entregado hasta el momento en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, entregó el Espíritu, dice la palabra de Dios. Transcurrieron alrededor de 12, 15, 16 horas aproximadamente. El Señor Jesucristo murió pasada, ¿verdad? La hora novena. Pasada la hora novena. Se estima que el Señor Jesucristo murió un poco antes de las 3 de la tarde de ¿verdad? Nuestro entendimiento de lo que eran las 3 de la tarde. Recuerde que el judío medía, veía, percibía todo el transcurrir del día en una métrica diferente. En una primera hora del día, pues usted y yo estamos contando que son las 6 de la mañana, de manera que la hora novena vendría siendo ¿verdad? Las 12, vendría siendo las 12 aproximadamente, o las 3 de la tarde, las 3 de la tarde aproximadamente. De manera que, y toda la noche, desde el momento en que se daba la noche, había vigilias, primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia, que nos colocaba en la primera hora del día siguiente. De manera que todo este esquema nos habla del Señor Jesucristo viviendo aproximadamente las últimas 60 o 70 horas de vida de su ministerio terrenal. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo, lo vamos a ver en más detalle cuando avancemos en el capítulo 27, cómo el Señor Jesucristo amaneció allí recibiendo, ¿verdad?, todo tipo de vejaciones físicas, latigazos, palos, puñetazos. El Señor Jesucristo fue lacerado, su carne fue herida, fue abierta, su sangre comenzó a ser derramada desde ese momento. El Señor Jesucristo amaneció
siendo procesado por los judíos y por los romanos, recibiendo todo este tipo de vejaciones. Y mi hermano, allí no estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos para defenderle. El Señor Jesucristo estuvo solo desde el huerto del Getsemaní. Los 12 discípulos que le acompañaron por alrededor de 3 años en su ministerio terrenal ya no estaban con él. Y fue uno de los aspectos más dolorosos que el Señor Jesucristo tuvo que soportar en su carne. Pero antes de ser entregado, mi amado hermano, el Señor Jesucristo cenó con sus discípulos. Nosotros vamos a ver esto en este capítulo 26, un poco más adelante. Y aprovechó para establecer una de las más importantes ceremonias que tiene la iglesia de Cristo, la cena del Señor, que junto con el bautismo por inmersión son las dos ordenanzas que el pueblo de Dios guarda, que el pueblo de Dios celebra, bíblicamente establecidas. Luego el Señor Jesucristo anuncia la negación de Pedro y finalmente va al huerto del Getsemaní y ora allí con sus discípulos, para entonces ser traicionado por Judas y ver al resto de sus compañeros dejarle solo en aquella misma hora. Pero en la víspera de estos episodios, mis hermanos, el Señor es colocado en este escenario preliminar de la más elevada exaltación de su gloria, la más elevada exaltación de su gloria, pero también el escenario preliminar de la más baja desconsideración humana. En el primer caso, a manos de una mujer que con sus acciones presagiaba la muerte expiatoria de Cristo y en palabras del Señor lo preparaba para la sepultura. Usted lo vio cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos por qué la molestan. Ella lo que está haciendo en esencia, mira, aunque ella no lo sepa, pero ella lo que está haciendo es preparándome para la sepultura. Y en el segundo caso, mi amado, en manos de un traidor, en quien se estaría cumpliendo una de las tantas profecías mesiánicas alrededor de la muerte de Jesús, confirmando así su identidad profetizada ya desde los tiempos de la fundación de este mundo. De manera que vamos al versículo 6 de la porción en esta mañana para que comencemos a ver el detalle en esta parte que hemos titulado Los hombres cuestionando un legado de adoración. Los hombres cuestionando un legado de adoración. Dice la palabra de Dios allí que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Si usted y yo recordamos, Marcos dice un poco más de exactitud que era un perfume de nardo puro de gran valor, de nardo puro de gran precio. Mateo no nos da este detalle, pero dice un perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Yo le decía a mi amado hermano que la palabra de Dios nos relata tres episodios muy parecidos, pero en localidades y momentos históricos distintos, aunque con características, ¿verdad?, muy parecidas entre ellos. Y yo quiero que analicemos estos episodios y estos contextos para que usted y yo ah, quedemos de una vez y por todas aclarada cualquier confusión que haya en este sentido. Marcos y Mateo son los únicos, ¿verdad?, evangelios que coinciden en el relato de esta mujer en Betania, en la casa de un Simón a quien llamaban el leproso. Eso no quiere decir que él estuviera enfermo en ese momento, ¿verdad? Pero con toda seguridad sí había sido leproso, sí había estado leproso y con toda seguridad posiblemente el Señor Jesucristo le había sanado. Amén. El Señor Jesucristo había intervenido en la sanación de este hombre, razón por lo cual hoy estaba allí siendo objeto de algún tipo de cena, de algún tipo de agasajo, y esta mujer de forma particular, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Le ungió allí en casa de Simón el leproso en Betania.
Pero los otros dos episodios, narrados por Lucas y por Juan, parecieran corresponder a dos escenarios completamente diferentes entre sí y frente al narrado por Mateo y por Marcos. El episodio narrado por Lucas, en Lucas 7, si usted quiere vaya allí rápidamente, nos habla de una mujer que se acerca al Señor, Lucas 7, verso 37, y dice que le unge los pies con un perfume de alabastro de gran precio. Un perfume de alabastro de gran precio. Lucas 7:37 dice, entonces una mujer de la ciudad, y mire el detalle, una mujer de la ciudad que era pecadora, dice la palabra de Dios allí, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, que sucede que también se llamaba Simón, pero no Simón el leproso, sino Simón el fariseo. Estos son de los detalles que pueden mover a confusión y pueden llevarnos a pensar que se trata del mismo episodio. Pero si usted lee el contexto, ese episodio ocurrió al norte, ocurrió en Galilea, ocurrió en Capernaum. Sin embargo, el episodio que nos ocupa hoy en Mateo nos dice que el episodio ocurrió en Betania, al sur, en Judá. Y dice la porción en Lucas, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. El episodio narrado en Juan, por su parte, Juan capítulo 12, vaya conmigo si usted quiere allí. Verso 3 nos habla de María. Nos habla de María, la hermana de Marta y de Lázaro. María, la hermana de Marta y de Lázaro. En Jericó, también al sur, que se acerca al Señor y le unge los pies con un perfume de nardo de mucho valor. Juan 12:3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, miren, note las diferencias, mi hermano. En Mateo, en la casa de Simón el leproso, en Betania. En Lucas, en la casa de Simón el fariseo, en Capernaum. Y en Juan, en la casa de María, Marta y Lázaro, en Jericó. Tres localidades completamente diferentes. Episodios muy parecidos, pero tres localidades completamente diferentes. En Mateo derramó un perfume de gran valor sobre la cabeza del Señor. En Lucas comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y en Juan ungió los perfumes de Jesús con un perfume de nardo de gran precio. Hay una diferencia allí, ¿verdad? Muy particular, por lo que estamos ante episodios de gran importancia para el testimonio del Señor Jesucristo, pero por el momento histórico en el cual ocurre, no tanto por las características de lo ocurrido, porque ya el Señor había sido objeto de al menos dos escenarios más, donde otras personas, mujeres todas, le habían ungido y le habían besado los pies al Señor. Recuerde que no era inusual esta práctica. A causa del camino, las personas solían, ¿verdad?, tratar deferentemente a los invitados, lavándole los pies o ungiendo sus cabezas del camino, del calor del camino, del polvo del camino. Pero vemos a esta mujer llegar hasta donde el Señor, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, dice la palabra de Dios, y quebrando el vaso, derramarlo sobre su cabeza. El alabastro es una piedra lisa, traslúcida, muy parecida al mármol, muy delicada, que se usaba en aquella época para hacer vasos especiales para contener perfumes de gran valor. Y de manera particular, el valor que adquiría un alabastro de perfume de nardo puro
Usted y yo lo vemos. A ojo de buen cubero, como decimos los dominicanos, estos discípulos le echaron 300 denarios al valor de este perfume. Pudo haberse vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres. Eso no fue lo que dijeron ellos. ¿Mm? Un denario era la jornada de un día de un trabajador. ¿Te entiende eso, verdad? Ya lo hemos visto otras veces. De manera que este contenido posiblemente era el salario de un año. Estamos hablando de 300 denarios. El salario aproximado de un año de trabajo. Si usted y yo lo calculamos al precio de hoy, ronda cerca de los 30, 40 mil dólares el valor de ese perfume. 30 a 40 mil dólares en precios de hoy, el valor de ese perfume de nardo puro. Dejémoslo en dólares, no me lo ponga en pesos porque yo no me he desayunado todavía. Pero mire, al romper el vaso, mi hermano, la mujer estaba dando el uso final a ambos, contenedor y contenido. Y a los ojos de los hombres esto estaba siendo un exceso, un desperdicio, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Los que para unos es la entrega final de la posesión más alta en su vida para el Señor, para otros es un exceso y un desperdicio. Lo que para unos, mi amado hermano, es la entrega de los ahorros de toda una vida para el Señor, para otros es un exceso y un desperdicio. Lo que para unos es dedicar su vida, aún desde joven, para la labor misionera o ministerial en el pastorado, dedicar tus dones y talentos, dedicar tu tiempo para el Señor, para otros es un exceso y un desperdicio. Mi hermano, esa valoración no es de ahora. Ya desde ese tiempo, los hombres estaban valorando al Señor Jesucristo conforme a sus propias perspectivas en la vida. Para esta mujer, un frasco de nardo puro era posible que fuese todo su patrimonio en ese momento, todo su patrimonio. Y era un contenido de altísimo valor. No solamente el contenedor, que era un fino contenedor, y no todo el mundo poseía un contenedor de alabastro con un contenido de esta naturaleza. Esta mujer lo rompió y vertió todo su contenido en la cabeza del Señor Jesucristo. Para algunos esto fue un exceso, mi amado, y un desperdicio. En otras palabras, mi hermano, muchas personas, aún llamados cristianos, se les continúa dificultando el concepto de consagrar sus vidas y sus bienes al Señor. Y en este caso, los discípulos mismos del Señor, pretendiendo una sabiduría mayor que la de esta humilde mujer, dieron más valor al dinero que al Señor mismo. Tanto como a veces nos parece que es un desperdicio ocuparnos de la obra del Señor, anteponiendo necesidades que siempre han estado ahí y siempre van a estar ahí. Como es el caso de los pobres, que estos hombres presentaron como un argumento. ¿Por qué pensaron en los pobres exactamente cuando ungieron al Señor? ¿Por qué no habían pensado en los pobres antes de haber ungido al Señor? Por eso es una clara indicación de que la valoración de estos hombres nace de un menosprecio del Señor Jesucristo, aunque eran supuestamente sus discípulos, antes de nacer de una valoración adecuada por las necesidades de los demás. Y eso fue lo que quedó en evidencia allí, mi amado hermano, en este hermoso y humilde legado de esta mujer, los hombres cuestionando un legado de adoración. Como cuando a ti y a mí nos cuestionan, ¿y por qué tú estás haciendo eso? ¿Y por qué si tú eres una persona tan capacitada? ¿Y por qué tú dejaste tu carrera? ¿Y por qué tú no estás trabajando en tu área de preparación? ¿Por qué te has dedicado al evangelio? ¿Por qué diga, mira, di que pastor? Mi hermano, si usted y yo tenemos el privilegio de romper nuestro alabastro y vertir el perfume en la cabeza del Señor, ese es el legado que usted y yo vamos a dejar para la gloria de su nombre. Ese es el legado. Y usted y yo tenemos que aprovechar la oportunidad que el Señor nos brinda, porque no siempre Él estará con nosotros. Eso no fue lo que le dijo a los discípulos.
¿No fue eso lo que le dijo a los discípulos? Los pobres ustedes siempre lo tendrán con ustedes. Pobre, pobre siempre va a haber, pero yo no siempre voy a estar con ustedes. Entonces, mire, mi hermano, invierta esa relación de consideraciones. Usted y yo no siempre vamos a poder adorar al Señor. Hágalo cuando usted pueda. Hágalo cuando usted y yo tengamos fuerzas, cuando usted y yo tengamos capacidades para hacerlo, cuando nos queden talentos en nuestras manos que poner a producir para la gloria del nombre de Cristo. Hágalo. No ponga excusa. No ponga excusa. Porque eso es lo que estos hombres estaban pretendiendo. Enarbolar excusas, lo cual no es otra cosa que un menosprecio de la persona de Cristo. Un menosprecio. Yo no sé usted, pero a mí lo que más me duele es saber que esos son los discípulos del Señor. ¿Usted está entendiendo? Ahí el Señor no está rodeado de escribas y fariseos que estaban buscando acabarle, arrancarle la cabeza. No, mi hermano, mire, los discípulos del Señor. Los hombres cuestionando un legado de adoración. Pero mire, mi hermano, el Señor Jesucristo validó ese legado de adoración. Amén. El Señor Jesucristo se encargó de vindicar ese legado de adoración. Vaya conmigo al verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Y entendiendo Jesús lo que estos hombres cavilaban en sus corazones, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ella ha hecho conmigo una buena obra. Mire, si a usted y a mí no quedaba duda de que eso era una acción correcta, una buena obra, el Señor Jesucristo se encargó de vindicar y de confirmar que eso era lo correcto de hacer en ese momento. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Porque ella ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con nosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y déjeme decirle, yo creo que la iglesia de Cristo ha fallado en ese sentido. Porque nada más nos acordamos de este episodio cuando venimos a Mateo capítulo 26. Sin embargo, cuando estamos predicando el evangelio de Cristo, poco nos acordamos de hacer memoria de este evento. Y el Señor Jesucristo estableció claramente que donde sea que se predique el evangelio, se hará memoria de lo que esta mujer hizo. Mi hermano, a la manera de Pedro, esta mujer procedió. A Pedro nadie le dijo, ni sangre ni carne le reveló a Pedro que el Señor Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta mujer no sabía lo que ella estaba haciendo. Posiblemente simplemente estaba adorando al Señor en este momento, estaba derramando este perfume para honrarle en vida al Señor. Usted sabe eso, que hay personas que se espera que se mueran para honrarle. Y entonces a veces hacemos cierto nivel de reflexión con respecto a algunas personas y se decide darle su honra en vida. Esta mujer seguramente procuraba eso, honrar al Señor mientras ella lo tuviera de frente, lo tuviera cercano, pero aún sin saberlo, a la manera de Pedro. Esta mujer estaba, dice el Señor, preparándole para la sepultura, preparándole para la sepultura. Pero mire, el Señor les aclara a sus discípulos que siempre tendréis pobres entre ellos, pero a mí, dice el Señor Jesucristo, no siempre me tendréis. En otras palabras, la oportunidad de adorarme no siempre la tendrás. La oportunidad de predicar a Cristo no siempre la tendrás. La oportunidad de alabar y cantar a su nombre y sus grandezas no siempre lo tendrás. Ya el mundo tiene sus males. Ya el mundo tiene su pobreza y siempre tendrá pobres.
¿Debe eso hacernos insensibles ante los pobres? Absolutamente no. Pero estamos hablando de un asunto de prioridades, mi amado hermano. Y donde el Señor Jesucristo entra en el escenario como una prioridad, usted y yo tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Mire cómo dice Deuteronomio, capítulo número 15, verso 7. La palabra de Dios desde la ley redactada para el pueblo, desde la ley mosaica, establecía claramente esa instrucción para un trato adecuado con respecto al menesteroso. Dice Deuteronomio capítulo 15, verso 7, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión de las deudas, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y mira el verso 11, como dice. ¿Tú lo estás leyendo conmigo? Verso 11, ¿qué dice? Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Pobres siempre habrá. Siempre habrá. Y no fue que la economía se dañó cuando ellos salieron de Egipto. No, siempre ha habido pobres. Siempre ha habido pobres. De hecho, el reino de Israel, el reino unificado con su capital en Judá y su rey David y Salomón, aquellos imperios gloriosos, eran de los imperios más ricos en su momento particular. De todos los reinos de la tierra venían a ver la nación de Israel y sus riquezas y sus tesoros. Pero mire, con todo, pobres y menesterosos, siempre habrá en medio de la tierra. Usted y yo debemos ser más capaces de ahí para discernir que esto que el Señor Jesucristo dijo no se trata de que menospreciemos a los pobres, se trata de prioridades, se trata de prioridades. El mundo querrá colocar a los pobres en primer lugar, pero usted y yo debemos colocar a Cristo en primer lugar. Mi hermano, ya el mundo tiene su muerte y hasta que el Señor Jesucristo la venza como postrer enemigo que ella es, siempre habrá muerte en medio de nosotros. Siempre habrá muerte. ¿Debe eso hacernos insensibles a los que padecen el dolor de la muerte de sus seres queridos? Absolutamente no. Absolutamente no. Usted y yo debemos saber que se trata de un tema de prioridades. Y el Señor mismo dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Se trata de un asunto de prioridades, mi hermano. Donde el Señor esté en la mesa, donde el Señor esté como parte de esas prioridades, usted y yo tenemos que ponerlo en primer lugar. Usted y yo tenemos que poner al Señor Jesucristo en primer lugar. El mundo querrá colocar a sus muertos o a sus dolientes en primer lugar. Pero usted y yo debemos colocar a Cristo en primer lugar. Ya el mundo tiene sus enfermedades y aflicciones y siempre habrá enfermos en medio nuestro. ¿Debe esto hacernos insensibles ante los que padecen enfermedades? Absolutamente no. Absolutamente no. Usted y yo debemos discernir que estamos hablando de prioridades. El mundo querrá colocar a sus enfermos en primer lugar, pero usted y yo debemos colocar a Cristo en primer lugar. Ahora, esta mujer, mi amado, había ungido a Jesús, posiblemente con el propósito de honrarlo en vida, como ya dijimos. Pero el Señor revela que fue para un propósito más elevado. La palabra de Dios dice que fue para su sepultura. El corazón adorador de esta mujer fue utilizado para que el cuerpo del Señor Jesucristo fuese simbólicamente preparado para su sepultura. Un corazón adorador involucrado sin darse cuenta en los planes soberanos del Padre. Amén. Dios había enviado a Cristo a morir en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios
Dios soberanamente, desde sus decretos eternos, había establecido que el Hijo del Hombre debía ser colgado de un madero. Y esta mujer estaba allí anteponiéndose al evento del Calvario, ungiendo su cuerpo, preparándole para la sepultura. Exactamente lo que tú y yo, mi amado hermano, debiéramos estar haciendo hoy con con nuestro tiempo, con nuestros dones, cuando nos involucramos en los negocios del reino de los cielos, en cualquiera de sus manifestaciones. Cada domingo en la celebración de su nombre, en las misiones, en la labor ministerial cotidiana. Un corazón adorador, involucrados sin darnos cuenta en los planes soberanos de nuestro Padre. Sí, habrá gente que nos diga que es un desperdicio de tiempo, de talento o de recursos. Que nosotros pudiéramos estar trabajando y generando mayores riquezas para ayudar a los pobres. Pero tú cultiva un corazón adorador e involúcrate en los planes soberanos del Dios de los cielos. Porque el legado que esta mujer estableció fue que donde quiera que se predicara este evangelio en todo el mundo, también se contaría lo que ella hizo para memoria de ella, dice el Señor Jesucristo. ¿Te parece poco invertirte en el reino de los cielos, en mente, cuerpo, alma, recursos, y que al final se pueda decir lo que hiciste para memoria tuya? Para la gloria única y exclusiva de Dios, sí, pero para la memoria tuya, dice su palabra. Ese es el legado de un adorador. Ese es el legado de un adorador. Pero esta porción, mi amado hermano, nos lleva a considerar el legado que Satanás levantó en un corazón desleal, en un corazón traidor. Satanás levantando un legado de traición. Verso 14, acompáñame allí. Verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para dejar su legado, para entregarle. En contraste, mi amado hermano, este es el legado de un traidor. Ofrece entregar a Jesús en las manos sedientas del sumo sacerdote y desde ese momento procurar la oportunidad para entregarlo a muerte. Un legado mezquino, vergonzoso, malvado, desleal y de igual manera, pretendiendo una cosa, no sabía que estaba siendo el protagonista de un cumplimiento profético de mayor escala. Pretendiendo poner tropiezo al Señor, no sabía que a la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Dice la palabra de Dios: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ese hombre ya había comenzado su legado de traición. Incluso la cantidad de monedas, mi amado hermano, la cantidad de piezas de plata que recibió en oferta fue parte de una profecía que encontramos en el libro del profeta Zacarías. Acompáñeme allí, un poco a la izquierda, entre los profetas menores, Zacarías, capítulo 11. Y leemos en el verso 12. Jehová, Dios de los cielos, hablando a través del profeta Zacarías, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario
y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Hermoso precio con que me han apreciado. Usted y yo somos capaces de entender el sarcasmo en esta declaración del Señor de los cielos. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Si usted me acompaña, usted y yo llegaremos a ver lo que sucedió con esas 30 monedas de plata, cuando a Judas comenzó a arderle en sus manos y él fue a devolverlas al sumo sacerdote. Pero por el momento, mi amado hermano, usted y yo sabemos que este hombre, con este legado de traición, lo que estaba era siendo un protagonista del cumplimiento profético de una de tantas profecías que se cumplieron alrededor del Señor Jesucristo, alrededor de su muerte. Mientras la mujer adoraba, entregando su más preciado valor en un vaso de alabastro lleno de perfume de nardo puro, Judas buscaba lo que le dieran para dejar un infame legado de traición y de deslealtad. Un legado de traición que Satanás levantó para que hoy, cada vez que se hable de traición y deslealtad, a usted y a mí venga el nombre de Judas a nuestras mentes. Dígame si no es así. Traidor, ¿el beso de quién? El beso de Judas. Usted y yo lo vamos a ver más adelante. Acompáñeme hasta que lleguemos allí. Yo espero que podamos terminar Mateo, ¿verdad? Con este mismo hermoso grupo del pueblo de Dios, usted y yo juntos, exponiéndonos a lo que la palabra de Dios nos habla. Un legado de adoración y un legado de traición, mi amado hermano. ¿Cuál estás dejando para el Señor? ¿Cuál es el legado que tú estás dejando para el Señor? Recuerda que mientras toda la gloria le pertenece a Él, la memoria de tu legado es tuya. La memoria de tu legado es tuya. ¿Cuál estás dejando para el Señor? ¿Qué cosa se dirá de ti cada vez que se predique el Evangelio en cualquier parte del mundo? Invierte tu vida, mi amado hermano, en el Señor. Invierte tus dones en el Señor. Derrama tu vaso de alabastro y sienta un legado para la gloria de Cristo. Y que de ti se pueda decir que dejaste un legado para su gloria. Y si tú no puedes dejar hoy ese legado porque te parece un desperdicio, un exceso, que pudieras estar haciendo mejores inversiones con el perfume de nardo puro, entonces es porque no conoces al Salvador. Porque de conocerlo, tú sabrías el precio, el alto precio que el Señor Jesucristo pagó para redimir a un pueblo para su gloria, para redimir a su iglesia para su gloria, para que hoy, aunque la gloria de esa iglesia esté escondida en Cristo, tú y yo podamos testificar de las bendiciones del Redentor. Tú y yo podamos testificar de las maravillas y de las características de aquel Salvador que fue prometido para nuestra redención y para nuestra vida eterna. Por eso es que necesitas recibirle. Tú necesitas recibir en tu corazón a Cristo Jesús en esta mañana. Si tú no le has conocido como Señor y Salvador, si tú no le has conocido como Salvador personal, no solamente como el redentor del mundo, sino como el redentor de tu alma, como el redentor de tu vida. Si tú no le has conocido, si tú estás aquí en esta mañana escribiendo un legado del cual no se pueda decir mucho después, del cual no pueda extraerse los elementos mínimos para que la gloria de Cristo pueda ser exaltada, por medio del legado que tú estás escribiendo. Si hoy tú estás ocupado en ti, si hoy tú estás ocupado más en ti
que en la gloria de Cristo, yo creo que es porque tú no has considerado el alto valor del Salvador. Y tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como Salvador y Señor de tu vida. Si en esta mañana esa es tu condición, si tú estás conectado en esta mañana y esa es tu condición, yo te invito a que tú reflexiones en tu corazón. Habiendo visto estos dos legados, estas dos improntas diferentes, la de una mujer entregando todo lo que poseía, preparando al Señor Jesucristo para su más elevada muestra de amor sacrificial, de amor expiatorio, para limpiarnos de nuestros pecados, para redimirnos, para constituirnos en un pueblo para Dios. Si tú hoy no has considerado ese valor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes reflexionar y considerar a Cristo para tu propia redención. Hay otro legado que tú puedes escribir. Hay otro legado que tú puedes comenzar a escribir. Hoy tú estás escribiendo un legado para tu propio beneficio. Hoy es posible que tú estés escribiendo un legado para construir tu vida en materia de tus logros, en materia de ah, de tu hoja de vida, ¿m? Del testimonio como profesional o como hombre de negocios o como mujer. Pero hay un legado mayor que tú y yo podemos levantar. Y es el que podamos ocuparnos en exaltar la gloria de su nombre hasta el día en que Él se manifieste nuevamente. Al hacerlo, tú y yo estaremos sentando un legado para su gloria, pero la memoria de nuestro legado, la memoria de nuestro testimonio, quedará disponible para que la obra de Cristo sea manifiesta delante de los hombres. Donde sea que se predique el Evangelio, dice el Señor, el testimonio de esta mujer habría de ser contado. Pero ponte en tu corazón hoy escribir un legado que pueda hablar de cómo has caminado en Cristo y que pueda ser suficiente para que la gloria de su nombre sea vista. Recíbele en tu corazón en esta mañana como Señor y Salvador y exaltemos juntos como un pueblo sus grandezas hasta que Él se manifieste otra vez. Padre y Dios del cielo, Padre y Dios de toda alabanza, a ti, oh Señor, te bendecimos, a ti te adoramos. Y delante de tu presencia sabemos que o estamos construyendo un testimonio para nuestro propio legado, para gloria personal, o estamos procurando lo nuestro, o bien estamos cuestionando lastimosamente al mundo. ¿Qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Que yo te lo voy a entregar. O bien estamos vertiendo lo más preciado que tenemos, estamos rompiendo nuestro alabastro y estamos vertiendo lo más preciado que tenemos, nuestra vida, nuestra salud, nuestro tiempo, este tiempo presente. No sabemos del día de mañana. Este tiempo presente, mis dones, mis capacidades, mi tiempo, este tiempo presente, el valor de este tiempo presente, dedicándolo para la gloria del nombre de Cristo. Oh Padre amado, Dios del cielo, coloca en nuestros corazones este discernimiento particular para que identifiquemos cuál es el testimonio que estamos construyendo. Y ayúdanos, oh Señor, por medio de tu gracia, a colocar nuestros ojos en Cristo Jesús. Toda la iglesia orando en este momento, con los ojos cerrados, cabeza baja. Yo quisiera invitarte en esta mañana, si tú estás aquí sin Cristo Jesús, si tú estás aquí habiendo construido un legado desleal, un legado para tu propio beneficio, si tú estás aquí
y no puedes hablar de un legado para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Es preciso que en esta mañana tú puedas reconocer tu propio pecado. Si tú estás conectado, si tú estás viendo esta exposición de la palabra de Dios, aún hoy o posteriormente, en otro día, tú puedas escuchar este mensaje y puedas hacer una reflexión en tu corazón en cuanto a tu condición espiritual. Tú necesitas en este momento proceder a un arrepentimiento en tu corazón. No hay manera en la que puedas acercarte a Cristo para una relación personal si no vienes por medio de un arrepentimiento y por medio de la fe. Es preciso que haya en tu corazón una convicción de pecado y que esa convicción de pecado te lleve a una convicción de arrepentimiento. Este es el día, este es el momento en que puedes arrepentirte con humildad, con sencillez de corazón y clamar al Dios de los cielos en oración y decirle, Padre, yo quiero que tú perdones mis pecados, que tú perdones la condición de mi pecado. Yo me arrepiento, oh Dios, de mi condición. Yo me arrepiento de mi condición. Señor, si me postro de rodillas delante de tu presencia y comienzo a reflexionar en mi caminar, posiblemente vengan episodios de los cuales yo tenga que arrepentirme puntualmente, pecados particulares de los cuales arrepentirme puntualmente. Pero en esta mañana yo me arrepiento en términos generales de mi condición de pecado. Heme aquí, oh Señor, mira mi corazón, perdóname, perdóname, limpia mi pecado por la sangre de Cristo y hazme un hijo tuyo, hazme una hija tuya. Ora de esta manera, ora con tus palabras, pero pídele al Señor que perdone tu pecado. Y si tú estás conectado y te ves movido a lo mismo, haznoslo saber. Utiliza los medios de los cuales dispones en este momento y escríbenos y haznos saber tu necesidad de Cristo Jesús. Todos orando con la cabeza baja. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que haya orado de esa manera y que pueda decir, Señor, mira mi mano? Yo quiero entregar mi corazón delante de ti. Yo quiero venir a los pies de la cruz. Yo quiero que tú limpies mi pecado. Mira mi mano, perdóname, oh Dios. ¿Hay alguien así en este lugar? ¿Hay alguien en este lugar que pueda decir, Padre, yo necesito de Cristo? Yo sé que soy pecador, sé que soy pecadora. Yo necesito caminar contigo. Déjame ver tu mano para orar por ti, para dar gracias al Señor y orar por ti en esta mañana. ¿Hay alguien así? Padre Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos. Y queremos, oh Señor, que tú sigas trabajando en los corazones de cada uno. La palabra de Dios, la palabra tuya, la palabra que has revelado, ha sido predicada, ha sido expuesta. Nosotros ciframos nuestras esperanzas en el tiempo que tú determines para salvación de las almas. Bendice a cada uno, bendice a tu iglesia y dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.